Vamos a resolver primero este problema de esferas no conductoras concéntricas. Entonces se nos pide encontrar, tiene radio R mayúscula, carga total Q, distribuida en todo el volumen de la esfera. Y entonces se nos pide encontrar el campo eléctrico en diferentes ubicaciones, diferentes regiones. La primera región es que se nos pide el campo eléctrico en la región entre en el interior de la esfera, ¿verdad? O sea, entre R del del centro, perdón, hacia el interior, hacia el exterior de la esfera. Claramente este R se refiere a la superficie gaussiana. Entonces vamos a suponer que dibujamos, como queremos el interior, vamos a dibujar una superficie gaussiana, la vamos a dibujar así, que obviamente va a ser una esfera, con un radio menor que R, porque ahí es donde se nos pide calcular el campo. Su radio va a ser R, ¿verdad? Aquí en el interior de la esfera tenemos una carga encerrada. La vamos a obtener a partir, esta carga encerrada, la vamos a obtener a partir de la densidad, que evidentemente es una densidad volumétrica de carga, sería entonces igual a la densidad volumétrica de carga de la esfera, multiplicado por el volumen de la esfera gaussiana, por el volumen gaussiano. ¿De acuerdo? Es el mismo concepto que habíamos construido antes, que la densidad tanto sería igual a la fracción de la carga dentro del volumen fracción. O sea que despejando nos daría esto. O sea que como el volumen de la esfera gaussiana es 4/3 de pi por el radio al cubo, esa sería la expresión para la carga encerrada dentro de la esfera. Luego, evidentemente notarán ustedes que las líneas de campo debidas a esa carga que está en el interior saldrá radial hacia afuera. Esas líneas de campo saldrán así. Saldrán radialmente, ¿verdad? Hacia afuera. Esta es la línea de campo eléctrico. Noten que eso va a ocurrir en cualquier porción que usted tome. Va a ser radial hacia afuera, porque es positiva. Y es evidente que si tomamos un diferencial de esa superficie gaussiana, por ejemplo ese, el vector que lo representa también va a ser radial y va a ir dirigido hacia afuera. Y va a ser paralelo, el diferencial, observen, va a ser paralelo a el campo eléctrico. Y eso ocurre en cualquier porción que nos ubiquemos en la superficie en la superficie gaussiana, en el exterior de la superficie gaussiana. Siempre el diferencial de superficie es un vector que sale de la superficie radial, y también el diferencial de superficie es perpendicular a la superficie. Quiere decir que cuando planteemos la ley de Gauss la voy a escribir aquí, dice la ley de Gauss que el campo total en cualquier, que el flujo de campo eléctrico saliendo de esa superficie gaussiana es igual a la integral en la superficie cerrada, superficie gaussiana cerrada, es igual a la integral en esa superficie cerrada S por el campo punto diferencial de superficie, y que esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Entonces noten ustedes que este producto punto primero, considerando que el hecho de que estos dos vectores son paralelos, quedaría la integral en la superficie cerrada S como igual a E por diferencial de superficie, ¿verdad? Y esto es igual a la carga encerrada, que ya vimos que es igual a sigma por 4pi r cubo dividido por 3
epsilon sub 0, ya sustituyendo de una sola vez. Luego notarán ustedes que el campo en la superficie, en cualquier parte de la superficie de la esfera, al estar a la misma distancia del centro, va a tener la misma magnitud. No importa en qué posición de la esfera nos encontremos, ¿verdad? Quiere decir que además de tener la misma dirección radial y el mismo sentido saliendo de la esfera, va a tener también la misma magnitud. Por lo tanto, no depende del diferencial y lo vamos a poder sacar de la integral. Y nos va a quedar simplemente la integral de la superficie cerrada, del diferencial de superficie cerrada, igual a todo lo demás que tenemos ahí. Pero noten que la integral de esa superficie cerrada, notarán ustedes que es igual a la superficie de la esfera, S, ¿verdad? O sea, nos quedaría eso como ρ por 4pi r cubo sobre 3 epsilon sub 0, ¿ok? Pero ¿a qué es igual S? Es una superficie, es 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, cuando sustituimos y despejamos para el campo, de la última expresión nos quedaría entonces que la magnitud del campo es igual a ρ por 4pi r cubo dividido por 3 por 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Y aquí se cancela el 4pi y se cancela esto. Entonces finalmente la magnitud del campo nos quedaría como igual a ρ por r sobre 3 epsilon sub 0. Nos quedaría, observen, la podemos poner en la dirección del radio, radial. Si queremos usar un concepto de coordenadas esféricas, radial. ¿Ok? Esa sería la expresión del campo. Ahora, inciso B. Nos piden que calculemos el campo de esa esfera en la región de R mayor que el radio de la esfera. ¿Ok? Mayor que el radio de la esfera. Es decir, que ahora, estando la esfera aquí, ¿ok? Vamos a dibujar una superficie gaussiana con un radio mayor que el de la esfera, que es esta que estoy dibujando aquí ahora. ¿Ok? Nos quedaría así. Esa es la superficie gaussiana. S. Adentro tenemos una carga total Q. Este es el radio mayúscula, es el radio de la esfera. Y este es el radio de la superficie gaussiana, S. Entonces, si usted quiere saber cuál es el campo en esa superficie, primero noten que vamos a tener los mismos resultados. Si tomamos un pequeño diferencial por acá de la superficie gaussiana, el vector campo va a salir radial, ¿verdad? En cualquier ubicación en la que ustedes se concentre a hacer ese análisis, le va al mismo resultado. Y el vector diferencial de superficie también va a ser un vector radial perpendicular a la superficie. O sea que volvemos a tener lo mismo, que el campo eléctrico resultará ser paralelo al diferencial de superficie en cualquier parte. Por lo tanto, cuando planteamos la ley de Gauss, que sería la integral del campo eléctrico en esa superficie que hemos dibujado, punto diferencial de superficie igual a la carga encerrada, que ya notarán ustedes que esa carga encerrada es la carga total que se encuentra en la esfera. ¿Por qué? Porque la superficie gaussiana encierra en su interior o contiene en su interior a la esfera en su totalidad. Entonces aquí tendríamos igual a Q sobre epsilon sub 0. ¿Ok? Por este efecto, igual que en el inciso anterior, esto nos quedaría solo como la integral en la superficie cerrada d por dds igual a Q sobre epsilon sub 0. De nuevo, ¿verdad? Se cumple la condición de que el campo es el mismo en todos los puntos y entonces lo podemos sacar de la integral y la integral del dds nos vuelve a dar la superficie.
total de la esfera. Y vean que entonces la expresión del campo varió. Va a ser igual a Q sobre la superficie gaussiana, que sería 4pi epsilon sub 0 por R, donde R es el radio de la superficie gaussiana. Y observen que 1 sobre 4pi epsilon sub 0 lo podemos expresar como K. Y observen qué interesante. Nos queda, esto es al cuadrado, nos queda justamente el campo de una carga puntual, lo cual tiene sentido. Porque esencialmente, sobre todo si esa distancia es muy grande, esencialmente nosotros vamos a tener allí una carga. Va a ser visualizado el problema como una carga y nosotros estamos alejados una cierta distancia de esa carga. Esta sería la expresión para ese problema. Una esfera conductora cargada. ¿Ok? Y vamos a usar la ley de Gauss para obtener el campo eléctrico en diferentes regiones, en las mismas dos regiones que lo hicimos en el problema anterior. O sea que vamos a tener una esfera metálica, piensen, una esfera metálica de radio R mayúscula, con una carga total Q. Es una esfera sólida, depositada en su interior, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Se acuerdan? Cuando esa esfera cuando tenemos una esfera metálica, si nosotros depositásemos la carga positiva en el interior, ¿se acuerdan? De inmediato la carga se va a repeler mutuamente y va a empezar a desplazarse por repulsión hacia el exterior de la esfera. Hasta que llegará un momento en que ella toda se va a distribuir uniformemente en la superficie exterior de la esfera. Debería dibujar afuera. Pero bueno, les queda claro. Toda la superficie exterior queda cargada. No queda carga en el interior. ¿Verdad? Ya estarán intuyendo cuál es la solución para el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? Inciso A, nos piden que calculemos cuál es el campo en la región R menor que 0 menor que R mayúscula, o sea, en el interior de la esfera. Entonces, claramente, observen, en el interior de la esfera, la carga encerrada es 0. Porque no hay. Toda la carga, al ser una esfera metálica, se distribuye en la superficie. Como consecuencia, recuerden que ya hicimos un problema de estos, el campo eléctrico es nulo en el interior, lo voy a llamar así, 0. ¿Ok? Bien, estos son los problemas que no quisiera que aparecieran siempre. Ahora nos piden que calculemos cuál es el campo eléctrico en una región R mayor que R, ¿verdad? Igual que en el caso anterior. Entonces volvemos a tener el mismo resultado que en el problema anterior, ¿verdad? Volvemos a tener una esfera de radio R mayúscula que tiene una carga total Q que ya sabemos que se encuentra depositada en su superficie. O sea que aquí tenemos una carga positiva distribuida uniformemente en la superficie de la esfera. ¿Ok? Y esa carga acuérdense que no queda carga en el interior. Es igual a Q. Entonces dibujamos, consideramos una superficie gaussiana mayor que R. Igual que en el problema anterior, que sería más o menos esto que estoy dibujando. Es una superficie, una esfera gaussiana. ¿Verdad? S, que tiene radio R minúscula mayor que R mayúscula. Y ya saben la historia, ¿verdad? En cualquier superficie, que moleste este animal. En cualquier superficie, en cualquier trocito diferencial que nosotros tomemos de esa superficie,
ya sabemos que el campo va a ser perpendicular, radial, ¿verdad? Y también, igualmente, será el diferencial de superficie. Y se repite la historia. El campo resulta ser paralelo al diferencial de superficie. Y por lo tanto, tendríamos, al plantear la ley de Gauss, que esta integral de punto ds en esa superficie S que hemos dibujado va a ser igual a la carga total, que ustedes notarán que es toda la carga Q, es igual al problema anterior dividido por epsilon sub 0. Ya saben que este producto punto va a dar simplemente el producto de los módulos, porque el coseno de 0 da 1, ¿verdad? Y también ya saben que en cualquier posición de la superficie de esa esfera que nosotros tomemos, vamos a tener un campo con la misma magnitud. Por lo tanto, es independiente del diferencial, y aquí tendríamos esto y vamos a obtener el mismo resultado del caso anterior. Vamos a tener Q sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado en la dirección radial. ¿Ok? El mismo resultado del problema anterior. La diferencia, ya habrán notado ustedes, que estriba en el campo del interior. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un problema más. Cero de cilindros no conductores concéntricos. Tenemos un sistema de cilindros concéntricos. Son dos cilindros concéntricos. Los dos son no conductores, o sea, que vamos a tener un cilindro, una corteza, un cilindro aquí, ¿ve? En el interior, y lo va a rodear una corteza también cilíndrica. Va a ser algo por el estilo. Déjenme tratar de dibujarlo lo mejor posible. Tendríamos algo así. ¿Okay? Este cilindro tiene una longitud L. ¿Ok? Así. Tiene una longitud L. ¿Ok? El cilindro del interior es sólido, o sea que tendríamos en el interior algo así. Un cilindro en el interior, así, ¿verdad? Este tiene radio A, y el del exterior, que es una esfera, perdón, un cilindro muy delgado, aunque ahí esté dibujado con un espesor, pero se supone que es muy delgado y solo vamos a considerar su radio, un radio. ¿Ok? Entonces, depositamos una carga positiva de valor Q positivo en el cilindro, en todo el cilindro, en toda la corteza cilíndrica del exterior. ¿Ok? Toda la corteza cilíndrica del exterior que está cargada positivamente. Acuérdense, todo esto queda cargado positivamente con una cantidad Q más Q. Y el cilindro del interior recibe una carga igual, pero negativa. Todo él queda cargado negativamente, de manera uniforme. ¿Ok? Aquí tenemos un menos Q. ¿Cuál es el campo eléctrico en la región que se encuentra entre el centro de todos esos cilindros y el radio del interior? O sea que en pocas palabras nos están pidiendo que encontremos el campo en el interior de este cilindro acá, de este cilindro. Entonces, obviamente que tendríamos que hacer un cilindro, lo voy a dibujar así, ¿verdad? Un cilindro que tuviese un radio R menor que ese radio del cilindro interior.
esto, que tendríamos el cilindro del interior acá. Del interior. Así. ¿Ok? A un radio A. Y dibujaríamos un cilindro, el que tiene simetría, de un radio menor, R, porque queremos saber cuál es el campo en el interior de ese cilindro. Este sería un cilindro de radio R minúscula. ¿De acuerdo? Entonces noten que evidentemente la superficie gaussiana sería todo este cilindro. Así, sería este cilindro de acá. ¿Verdad? Sí. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto es la carga que está aquí en el interior? ¿Cuál es la carga encerrada? Bueno, entonces usamos la misma relación. Esto tiene, como es un volumen, evidentemente que tiene una densidad de carga volumétrica que tanto es igual a la carga total sobre el volumen total de ese cilindro, como también a la carga encerrada sobre el volumen de la superficie gaussiana S, que es esta. ¿De acuerdo? Y esto entonces, de aquí despejamos. Quiere decir que la carga encerrada va a ser igual a ρ por ese volumen de esa superficie. El área de la base, que es pi r cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por la longitud. Porque es volumen. Es esta área de la base, pi r cuadrado por L. ¿Ok? Bien, entonces planteamos la ley de Gauss. Nos quedaría la ley de Gauss, dicho así, planteada de la siguiente manera, que la integral en esa superficie gaussiana S de E punto diferencial de superficie es igual a esa carga encerrada que acabamos de calcular, que es ρ por pi r cuadrado, ρ por pi r cuadrado por L dividido por epsilon sub 0. Luego veamos, estudiamos, analicemos cómo es el comportamiento de esa superficie. Fíjense bien, en la superficie lateral superior e inferior, ya habrán ustedes notado que el diferencial viene así. También en esta de abajo. Este es el diferencial de superficie. Pero el campo vendría saliendo radialmente, así. Entonces noten que el campo con esa superficie forma un ángulo de 90 grados. Y lo mismo pasa acá. Aquí el campo va a salir radial y va a formar 90 grados. Por lo tanto, es obvio que estas integrales, cuando dividamos esta superficie total en esas tres superficies, y se acuerdan, la superficie de la tapa superior, la superficie de la tapa inferior y la superficie lateral, estas dos se van a anular, porque el ángulo es aquí 90 grados. Este producto punto se va a anular. En cambio, noten que cuando tomamos un diferencial de superficie, aquí, esta es la dirección y sentido del campo, y esa también es la dirección y sentido del diferencial de superficie. O sea que allí vamos a tener que el diferencial de superficie es paralelo. Entonces, si llamamos S1 a esta superficie, S2 a esta, y S3 a esta superficie lateral, esta integral se puede partir o dividir en tres. La integral sobre la superficie cerrada se podría escribir como la integral sobre la superficie abierta. Le quitamos ese símbolo. Sobre la superficie abierta S1, de punto de S1, más la integral sobre la superficie abierta de punto diferencial de superficie S2, más la integral sobre la superficie abierta S3 de punto de S3. ¿Verdad? Y esto es igual a esta carga encerrada. Igual
a la carga encerrada, que es igual a ρ por pi por r cuadrado L dividido por epsilon sub 0. Ya es claro que estos dos se van a anular porque los campos considerados diferencial y el campo eléctrico son, los vectores considerados forman 90 grados entre sí. Y esta integral es evidente que a medida que usted se mueve sobre la superficie, no importa en qué parte se encuentre, hacia arriba, hacia abajo, siempre va a tener esta misma condición. El campo se va a encontrar en ese momento a la misma distancia r, porque está en la superficie del cilindro, y por lo tanto va a tener una magnitud constante. ¿Ok? Y entonces, esta integral terminará siendo solo la integral del campo en S3 por diferencial de S3, no importa dónde nos encontremos, pero no importa dónde nos encontremos, el ángulo entre ellos dos va a ser 0 grados y vamos al producto, el coseno va a dar 1. Y el campo va a salir de la integral porque en cualquier posición que nos encontremos va a tener la misma magnitud, ¿no? Va a ser independiente de la ubicación del diferencial. Entonces, la integral del diferencial nos da la superficie total lateral. Y este es igual a ρ por pi por r cuadrado por L sobre epsilon sub 0. Entonces el campo lo despejamos de acá. Nos quedaría ρ por pi por r cuadrado por L sobre epsilon sub 0. Pero, ¿a qué es igual la superficie lateral? A 2pi por r por L. ¿Verdad? Ahora sí tenemos una superficie. Entonces se cancela L, se cancela el pi, ¿ok? Se cancela uno de los R's. Y nos queda finalmente que el campo, la expresión, tendría una magnitud igual a ρ por r sobre 2 epsilon sub 0. Y si le queremos poner propiedad de vector, entonces evidentemente que es un campo radial en la dirección del vector radio. ¿Ok? Ese es el inciso A. Vamos al inciso B. ¿Cuál es el inciso B? Para ese mismo, ahora, este problema es largo. Ahora tenemos para ese mismo problema, ¿no? Tenemos ahora que queremos encontrar el campo en una distancia entre los dos cilindros, o sea, entre A menor que R menor a... Bueno, aquí hay algo que hay que arreglar. Acuérdense que en el interior la carga es negativa. Entonces aquí el campo iría hacia adentro, le va solo hay que ponerle un signo negativo, ¿verdad? Para corregir. ¿Ok? Porque la carga en el cilindro del interior la carga es negativa. ¿Ok? Eso es lo único. Va en la dirección dirigido hacia el centro. Menor que B. O sea que ahora lo voy a hacer en una vista superior. Aquí tenemos el cilindro del interior de radio A. Y tenemos el cascarón cilíndrico de radio B, ¿verdad? De radio B. Radio B. Y se nos pide que encontremos el campo entre los dos cilindros, o sea que construimos un cilindro gaussiano aquí. Tienen que imaginárselo. De radio R, minúscula. ¿Ok? Se cumple la misma historia para ese cilindro. Observen. Lo voy a tratar de dibujar acá. Tenemos el cilindro del interior, este. Y aquí tenemos el cilindro que lo rodea, que es la superficie gaussiana. ¿Verdad? Así. Así. De radio R.
Noten que el campo, voy a poner el signo al final para que no nos compliquemos. El campo ya saben que hacia arriba y hacia abajo va a ser nulo, el flujo va a ser nulo en la etapa superior y en la inferior, y solo nos va a quedar el campo en la superficie lateral, igual que antes. Solo que ahora, observen, la carga encerrada es la carga total que está depositada en el interior, o sea, es menos Q. Toda la carga está dentro. Aquí tenemos una carga menos Q. Acuérdense de eso, ¿verdad? Hay una carga depositada en todo el cilindro interior de menos Q. Y entonces, ya sabemos que el campo va a ser paralelo en cualquier diferencial que tomemos por acá. Va a ser el campo paralelo al diferencial de superficie. La misma historia, S2. Los otros dos se anularon. Y por lo tanto, lo que nos queda es que la integral en esa superficie gaussiana S, ¿verdad? S, del campo punto de S se va a reducir a ser únicamente la integral en la superficie lateral que le voy a llamar S3. Así S3, perdón, como le llamamos en el anterior. En S3 de por D de S, que ya sabemos que son paralelos, 3. Y esto es igual a Q negativo dividido por epsilon sub 0. Bien. Y esto ya sabemos que va a darnos, el campo es el mismo en todos los puntos porque se encuentra a la misma distancia R, va a tener la misma magnitud, sale de la integral y nos va a quedar S3. Y S3 vuelve a ser 2pi, ¿verdad? El campo entonces va a ser igual a menos Q sobre 2pi RL epsilon sub 0. ¿Ok? Y entonces, este sería el campo. Ahí no se simplifica nada, nos quedaría simplemente, a ver, lo voy a escribir aquí. El campo, en el inciso B, sería igual a menos Q sobre 2pi epsilon sub 0 R por L. R por L. ¿Ok? Y lleva la dirección radial. Muy bien. Último inciso. C. Nos piden ahora que encontremos el campo a una distancia en el exterior de ambos cilindros. O sea que aquí tenemos el cilindro al interior, aquí tenemos el cilindro que lo rodea, que es una ¿qué? Es una cascarón cilíndrico, ¿verdad? Y vamos a construir ahora, como se nos pide que encontremos el campo en la región de R mayor que B, que es el radio del cilindro exterior, mayor que B, ¿verdad? Mayor que B. Entonces, significa que construiríamos una superficie gaussiana cilíndrica que rodea todo el sistema de cilindros, así, ¿verdad? De un radio R. Aquí tendríamos B y aquí tendríamos A. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la carga total encerrada dentro de esta superficie gaussiana S? ¿Qué me dicen? ¿Estarán de acuerdo en que es 0? ¿Por qué? Porque aquí se deposita menos Q y en el cilindro exterior se deposita exactamente la misma carga, pero de signo positivo. Son las condiciones con las que originalmente nos plantearon el problema. Menos Q y más Q. Entonces la carga total va a ser igual a 0. Menos Q más Q igual a 0. Y por lo tanto el campo en el exterior es 0. Se anula, no hay carga encerrada. Bien. Ese es el último problema. Nos quedamos allí.